Muy buenos días. Hoy tenemos, como habíamos comentado ayer, el compañero Fausto Rosario Dames y conmigo, íbamos a tratar el tema de la economía, que es la otra parte importante, cardinal en esta crisis ocasionada por la pandemia del coronavirus, que afecta prácticamente a todos los países del mundo. Pero en el caso específico de República Dominicana, por tratarse de un país que sabemos que no es desarrollado, que aunque ha tenido una relativa bonanza en los últimos lustros por el crecimiento de la economía, sabemos que hay muchas fragilidades. Y un aspecto importante de la economía dominicana tiene que ver con las recaudaciones fiscales. El Estado dominicano ha hecho grandes esfuerzos en los últimos 20 años, podríamos decir, para mejorar la recaudación tributaria y para mejorar la transparencia y evitar la evasión, la ilusión del pago de impuestos. Ahora se enfrenta a una situación el Estado Dominicano, el gobierno. Si bien es cierto que tiene que ir en auxilio de empresas que han sido golpeadas por esta crisis y se han dado paso como diferir, por ejemplo, el pago del anticipo, suspenderlo, una serie de flexibilidades por la situación económica para no afectar más a empresas que tienen creados puestos de trabajo y que esos puestos o van a ser suspendidos, están siendo suspendidos, o podrían desaparecer, que sería lo peor para los empleados en primer término, pero también para la propia economía en general, porque eso va a debilitar la demanda. Y si baja la demanda, pues quien produce cualquier tipo de bien o servicio se va a ver afectado. Y eso a su vez va a afectar al Estado, que va a recaudar menos. Ahora bien, hay un dilema. Hay que ver a cuáles empresas se les dan estas facilidades, estas flexibilidades. ¿Por qué? Bueno, porque si bien es cierto que muchos negocios están cerrados y otros han estado operando con lo mínimo, no es menos cierto que hay otros negocios a los cuales les está yendo muy bien en esta crisis. Por ejemplo, los negocios que venden alimentos, alimentos crudos, vamos a decir supermercados, almacenes de alimentos, tienen ahora mismo un impacto muy positivo con la gran demanda, porque las personas con la cuarentena y el temor a quedarse sin alimentos en sus casas, todos los días acuden por diversos medios y uno ve los supermercados, grandes filas de ciudadanos y ciudadanas para suplirse de alimentos que pueden conservar. Igual alimentos frescos como las carnes, la leche, los quesos, los vegetales para las ensaladas, se venden más que nunca. Entonces, uno piensa que quizás un negocio de este tipo está en muy buenas condiciones pese a la crisis, son de los ganadores en la crisis, y que el Estado no puede en estos casos sacrificarse dándole una mora al pago de anticipo o una mora para el cobro de otros impuestos. Que estos agentes recaudadores, que son estos negocios, sí cobran a la ciudadanía, porque quien va a un supermercado hoy, a otra tienda de abasto, no va a recibir una exoneración de impuestos con los bienes que están grabados. De manera que aquí el Estado debe decantar muy bien a quién corresponde cierta facilidad, cierta flexibilidad, cierto alivio en estas circunstancias y a quién no, para que no se cometan injusticias y sobre todo para que el Estado no se perjudique ahora que necesita más plata para acudir en auxilio de aquellas personas que sí requieren que se les auxilie, sea porque tienen un pequeño negocio y no quieren despedir a sus empleados, o sea porque necesitan, en el caso ya de los empleados como tales, que han sido suspendidos, el subsidio directo del Estado como ha dispuesto el gobierno. Es muy importante y yo creo que aquí también habría que hacer un llamado. No es lo usual que ocurra en una sociedad como la nuestra, a que, bueno, ha habido empresarios que han hecho aportes y muy bien, eso es plausible, que han dado 50 millones, 30 millones, 100 millones incluso, eso está muy bien, pero en el caso de otros empresarios, sobre todo las grandes empresas comerciales, que no están siendo afectadas por la crisis, deberían demostrar aquí un espíritu de cuerpo con la sociedad
y de que en verdad son solidarias y no deben solicitar ni deben tratar de acogerse a las facilidades que la administración fiscal del Estado está dando, está preparando para los negocios que sí requieren de ese auxilio para continuar operando, porque eso no sería lo justo. Otro tema en el caso de los negocios y la economía es, ya se comienzan a debatir fechas para tratar de poner o comenzar a poner fin a la cuarentena. Eso es un poco difícil de establecer, ¿verdad? Pero hay unos parámetros a nivel internacional. Por ejemplo, hay una noticia importante hoy ya en China. Ya se ha reportado el primer día que no hay ningún contagiado nuevo, lo que quiere decir que ahí se ha contenido el virus. Y en otros países, si bien no se ha reportado suma cero en cuanto a nuevos contagiados, se ha mantenido con un número de contagiados por día que va en descenso en comparación con días anteriores. Eso ha pasado en España, por ejemplo, aunque ha habido muertes, y en algunas zonas de Italia también, Francia y Alemania. Esas son buenas noticias. No así en las Américas, donde el hermano país del Ecuador, por ejemplo, tiene un número de muertes muy importante. Cerca de nosotros, en Puerto Rico, también está incrementando el número de contagiados. Y en Haití ya se ha considerado la pandemia como ya comunitaria. Esto es muy importante para nosotros porque ya sabemos los vínculos que tenemos con Haití, la cercanía, ¿verdad? El intercambio de comercio, por no decir migratorio, que en este momento ese se ha bajado bastante, porque incluso más de 5.000 haitianos voluntariamente han querido regresar a su país por miedo al coronavirus aquí, pero allá en Haití ya está. De manera que se deben quizás hacer más rigurosos los controles en la frontera terrestre, debido a que ya sabemos, por desgracia, el hermano pueblo de Haití no tiene un Estado en estos momentos con capacidad para enfrentar con eficiencia esas cosas. De hecho, aquí hemos hecho lo que podemos nosotros mismos en República Dominicana, y en Haití hay un Estado que apenas está operando. Ya sabemos la crisis política, económica que sufre ese país, y es muy difícil que en Haití se puedan hacer grandes cosas. Entonces nosotros tenemos que guarecernos aún más, en el sentido de hacer más riguroso el control de la frontera. Otra noticia que hay una negativa y una plausible. La plausible es que, bueno, Cuba, que es un país que ya sabemos que tiene muchas carencias, pero que desde hace muchísimos años, incluso antes de la revolución, había sido reconocido como un país, aquí en las Américas por lo menos, de grandes avances, siempre puntero en asuntos de la medicina, de la salud. Y luego de la revolución, usted puede estar de acuerdo o no, pero se han establecido unos sistemas de asistencia temprana y de la medicina de atención primaria, el médico familiar, geográficamente ubicado, el servicio médico. Y todo eso ha hecho que ellos tengan unas tasas en asuntos sanitarios envidiables, que han sido reconocidas incluso por la OMS, por la OPS. Pues Cuba ahora, dentro de sus carencias, está ejerciendo una solidaridad que es plausible. Ha ido a Italia, incluso ha ofrecido a otros países, ha ayudado a España también, y ha dado de lo poco que tiene. Y en su país el control se ha mantenido también en unos números que no indican prácticamente ninguna alarma. Y eso es importante. Uno piensa que en estas circunstancias debía quizás el gobierno de los Estados Unidos, ¿verdad? En momentos que mucha gente expresa solidaridad, de tratar de reducir ese rigor con que ha aplicado el embargo económico a Cuba para que este país pueda recibir y dar ayuda o intercambiar conocimientos, servicios con otros países en medio de esta crisis mundial. No son momentos para guerra fría, para presiones políticas, eso no es lo más adecuado en estas circunstancias. Uno piensa que debe primar la solidaridad y que incluso un país puede aprender entre científicos cubanos y norteamericanos. Ganarían ambos países y ganarían. Vamos a una pausa y retorno.
Continuamos con los comentarios en Escarbando, en Acento TV. Ahora se incorpora el compañero Fausto Rosario Adames. Vamos a continuar con el tema electoral, Fausto, y las fechas que se están ya proponiendo. Gustavo, gracias, muchas gracias, pido disculpas. Creo que el tema electoral ha tenido y va a seguir teniendo relevancia e importancia. Ahora, hay, Gustavo, en ese sentido, propuestas de parte de la oposición que ha sido la que mayor preocupación ha expresado sobre este tema. No así en el gobierno o en el Partido de la Liberación Dominicana. Tú sabes que la solicitud hecha por el gobierno, por el presidente Danilo Medina, para ampliar el periodo de emergencia nacional en el país, es una solicitud que abarca prácticamente la fecha del periodo electoral. Está dejando apenas, el gobierno pidió y le aprobaron ayer en el Senado de la República 25 días adicionales para el estado de emergencia. Los dos senadores del Partido Revolucionario Moderno no participaron de esa sesión, pero además expresaron su oposición a que el tiempo que ha solicitado el gobierno o el tiempo que le ha concedido el Senado sea de tantos días. Ellos decían que debía ser de menos días y que el proceso electoral debe tomar en cuenta el periodo de emergencia debe tomar en cuenta el proceso electoral. Pero hay una cosa que preocupa y que por supuesto que llama la atención. El gobierno y el Partido de la Liberación Dominicana no se han referido al tema del cambio de fecha de las elecciones. Hasta ahora no ha habido ninguna referencia a este asunto. El gobierno está manejando exclusivamente la cuestión de la sanitaria y económica, que son como los dos caminos que tiene el escenario nacional, pero el de las elecciones es un asunto que para el gobierno corresponde a la Junta Central Electoral y bueno, y a los partidos de oposición que están hablando de esos temas, pero ellos no están en eso. Pero tarde o temprano, Fausto, el gobierno o el partido de gobierno, que es el Partido de la Liberación Dominicana, tendrán que referirse al tema. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque hay unos plazos fatales. Y si la Junta convoca a los partidos para llegar a un acuerdo, peor para ellos si no toman participación. Entonces, se puede acordar unas fechas determinadas, se pueden acordar, y si ellos no participan, serán los demás que escogerán esas fechas. Yo creo que ellos tienen que referirse tarde o temprano. Ya ellos han tenido alguna participación, pero no oficial, de un diputado que habló hasta de reformar la Constitución y lo desautorizaron, un diputado PLDista. Pero ellos tienen que referirse al tema tarde o temprano porque, nada, el tiempo sigue corriendo. El dilema es si se hace muy cerca de la transición, que yo creo que eso tendría una desventaja y una ventaja. La desventaja es que sería todo muy rápido, ¿verdad? Pero la ventaja es que quizás no vayan a saturar los partidos y los candidatos de nuevo a la gente con la campaña, que ya está harta de muchas cosas. Lo que pasa es que si las elecciones se realizan muy pronto, una gran parte de la sociedad dominicana no iría al proceso electoral, no acudiría, Gustavo. Tú dices muy pronto ahora, yo me refiero a una fecha cercana a la transición. Sí, muy pronto ahora, obviamente, si en estos momentos se hace, poca gente irá a votar. No, por eso mismo, muy pocas personas irían a votar. Sin embargo, el candidato del Partido de la Liberación Dominicana no se ha detenido en presentarse como la persona que está haciendo acciones de protección de la ciudadanía. Ahora están a través del Ministerio de Obras Públicas fumigando las calles de Santo Domingo y del Distrito Nacional y fumigando pueblos. Y tú dices, bueno, pero el que inició esas acciones fue Gonzalo Castillo, que comenzó con la fumigación en San Francisco de Macorís. Pero lo que está quedando, la idea que se está tratando de sembrar es que la fumigación es una acción correcta y positiva. Nadie, algunos países de Asia, del Pacífico, han utilizado, o en Filipinas creo que se utilizó la fumigación, pero la fumigación es para matar
los mosquitos, para el dengue, para cualquier otra cosa, pero jamás para el No es coronavirus. para el coronavirus, es una acción como de efecto cosmético, podríamos decir, o de efecto político en este caso. Ahora yo me Pero es pregunto, porque he propagandística, pero visto, es propagandística. pero he visto las reacciones de la gente y yo creo que eso al señor Gonzalo Castillo, más que beneficiarle, le está perjudicando. Por las reacciones que uno está viendo de la gente. ¿Dónde? Bueno, la gente se está expresando en estos momentos, sobre todo a través de redes sociales, los grupos de debate que se hacen en las redes. Yo creo que no le está dando resultados positivos si sus estrategas o él apostaban a que eso los iba a posicionar y que iba a tratar de levantar su candidatura. Yo creo que es un error. La gente más bien está furiosa, indignada, porque entiende que se está instrumentalizando la miseria de la gente o la coyuntura. Yo no sé si eso para él, a la corta o la larga, será beneficioso. Yo creo que no. Mira, yo creo que el gobierno ha sido fuertemente criticado y hay muchas quejas. Quejas de aquellos lugares como San Francisco de Macorís, como La Vega, en donde en la provincia de Santo Domingo y en el Distrito Nacional, donde hay una gran cantidad de personas infectadas. Pero además, la gente entiende que el gobierno ha ido ocultando información. Tal vez no sea así, pero esa es la percepción que se tiene. Sí, sí, Que el eso yo gobierno lo está... decía en el primer segmento, que hay Entonces, incredulidad. por eso, entonces eso afecta al Partido de la Liberación Dominicana y afecta al candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Igual que nos afecta, Y, por ejemplo, y el tema de la consecuentemente yo creo que transparencia. esas acciones de ir a repartir cosas, eso se va incluso, eso va a ser un efecto contrario al que piensa el señor Gonzalo Castillo que va a tener. Ya, entonces fíjate, primero tuvo que aclarar el ministro de Obras Públicas, de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, que era transparente la compra de los medicamentos y de las mascarillas y de los uniformes para médicos y otras cosas, termómetros, etcétera. Después, Chanel Rosa Chupani, el director del Servicio Nacional de Salud, tuvo que igualmente hacer la aclaración. Posteriormente a eso, debió hacer una aclaración la señora Anina del Castillo, de Proconsumidor, con declaraciones, tratando de divulgar la idea de que no ha habido un manejo irregular de los recursos. Pero no solamente eso. Ayer el ministro de la presidencia, Gustavo Montalvo, igualmente tuvo que aclarar de nuevo que el Servicio Nacional de Salud había anulado compras por 2.725 millones de pesos, que esas compras fueron anuladas, que no se hizo ninguna compra, que las compras solo se hicieron por 143 millones de pesos. Ya solo falta que sea el presidente el que habla del tema. Pero esto es un reconocimiento de que el gobierno se siente lesionado por las denuncias que ha habido y que ha seguido habiendo en contra del gobierno y del Partido de la Liberación Dominicana por las compras irregulares o por los favoritismos en las compras del tema de la salud en el Estado Dominicano. Tenemos que ir a una pausa, Fausto. Fausto, el tema de la fecha, parece que la mayoría de los partidos se están decantando por el 12 de julio, a juzgar por las publicaciones que hacen los medios. El partido Alianza País ha coincidido con la fuerza del el partido de Moreno y Mirabal con el partido del Fernández y los aliados. Hay varios partidos pequeños que están en un llamado foro, ahí hay pequeños partidos que todos dicen 12 de julio. Como tú bien decías, el PLD todavía no ha fijado posición, ni el PRM de manera específica. Ellos sí han dicho, han advertido de la situación económica, de que debe tratar de buscarse una fecha en que se le ponga fin al estado de emergencia, ¿verdad?
pero no fecha para las elecciones. Yo pienso que lo próximo será que la Junta, como un acuerdo con los partidos, trate el tema y esto ya quede definido. El 12 de julio es una fecha que se ha visto y creo que la Concertación Democrática, que está vinculada con el Partido Revolucionario Moderno, también ha sugerido la fecha del 12 de julio por la sencilla razón de que el 12 de julio permitiría una lejanía del momento de la paralización de las actividades de la emergencia nacional y de enfrentar el coronavirus, daría un compás de espera a la sociedad dominicana también para perder el temor de volver a juntarse y actividades. Ya el gobierno tendría más o menos separado a los grupos con infección de virus y el tratamiento de las personas con el virus, y sería más o menos seguro salir a la calle. Eso al mismo tiempo permitiría que el proceso electoral se realice en primera vuelta. En caso de que sea necesario una segunda vuelta, podría hacerse la segunda vuelta en el mismo mes de julio, pero ya posterior al 12 de julio. Sería como 2 semanas después del 12 de julio, próximo al finales del mes de julio, que sería como el día 27 o 28 de julio. Perdón, el Que día por cierto, Fausto, 26 de julio sería el día que se utilizaría para la segunda vuelta. Perdón, Gustavo. por cierto, Fausto, que el 12 de julio es una fecha histórica importante para la República Dominicana. Oh, Ese fue el claro, día es la fecha que de terminó la oficialmente la salida de las ocupación tropas. norteamericana. Exactamente, la salida de las tropas norteamericanas que nos habían ocupado en 1916. Y se fueron el 26 de 12 de julio, julio, 12 de julio, perdón, 12 de julio de 1922. 1924. Exactamente. O sea, que es una 24, fecha histórica. sí. Bueno, si las cosas comienzan a ralentizarse, ya veremos hoy, los próximos días, los boletines, y de la gente que ha sido tratada en los hospitales comienza a recuperarse, que ya hay varios, las cosas pueden ir poco a poco retornando a la normalidad. Sería lo ideal, no solo por el tema de las elecciones, que es vital en una sociedad democrática, que se renueven las autoridades con el mandato de la población ejerciendo el voto, sino porque también eso sería un alivio para que la economía comience de nuevo a reactivarse, que es fundamental también. Eso por un lado, y lo otro también que, nada, todas las instituciones retomen sus labores habituales, los centros de estudio, se analicen los resultados de todo esto y se trabaje con miras al futuro para que cuando ocurran cosas similares, pues nuestro sistema de salud pueda responder mejor. Hay muchas cosas que tendrán que hacerse para aprender de esta experiencia con miras al futuro. Todos los países Mira, van a hacerlo y nosotros no podemos ser una excepción. mira, Gustavo, hace falta revisar las acciones que ha emprendido el gobierno y lo que ha realizado, algún tipo de evaluación. Hasta ahora, Sí, hasta claro. en los primeros 35 días, desde el 3 de marzo hasta esta semana que acaba de transcurrir, en el país se aplicaron 4.542 pruebas. Eso es muy poco. 4.000 pruebas se aplican en un día en algún país de esto que está siendo seriamente afectado. El país adquirió las pruebas rápidas para comenzar a detectar con el mayor número de personas. Hemos tenido descartados 3.361 casos descartados, pruebas realizadas que han resultado que no estaban infectados. Hemos tenido 33 personas recuperadas, según el informe de ayer del ministro de Salud Pública. Pero en general hemos tenido un 33% de pruebas realizadas que son positivas. Eso es muy alto.
para el Y número de sobre todo personas que han sido. la tasa de mortalidad también, Fausto, muertos, ¿no? O sea, Ese es en relación con otro el tamaño tema. del país. Por eso, ese Es muy es alto en otro relación con el tema tamaño del país. muy demasiado alto. Por tanto, el gobierno tiene que revisar sus acciones y tiene que comenzar a emprender pruebas masivamente, las que se conocen como PGR, que son las pruebas de detección definitiva. Las pruebas rápidas tienen un acierto, digamos, de un 80 o un 85%, pero son un aproximado. El gobierno tiene que revisar eso, tiene que masificar las pruebas. El país no va a salir adelante y no vamos a salir de la cuarentena si el gobierno no emprende una acción decidida, concertada, con todos los grupos posibles. Por eso digo, es un error mantener al margen a las organizaciones políticas de oposición o mantener fuera a los grupos comunitarios o no darle responsabilidad a las alcaldías, a las iglesias, a cualquier entidad y organización profesional, sectorial. Yo creo que esto es una A todo el acción que quiera colaborar, porque epidemiológica, esto es un problema de todos. porque esto es un problema de todos. Entonces, hasta ahora, nosotros tenemos 1.828 casos positivos. De esos 1.828 casos positivos, hay 1.481 que están en aislamiento domiciliario. Esto está en la comunidad, esto está en la casa de la gente, Gustavo. Tú sabes lo que representa y lo que significa tener a una persona o a dos personas infectadas por el virus en una casa con las condiciones de los hogares de República Dominicana. Hace falta, por supuesto, que el gobierno sea más ágil, sea más diligente, más rápido, más eficiente en darle apoyo a las personas que han contraído el virus. Las denuncias, muchas denuncias que tenemos, es que la gente se muere, Gustavo. La gente se está muriendo sin atención. Y ese es un problema que el gobierno debe Claro. enfrentarlo al margen de la cuestión política. No es que se acaba de morir un candidato a diputado del PLD. No, 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 no. No es eso. O no es que una Eso persona es muy lamentable como allegada. es lamentable cualquier otra Ah, muerte. todo eso es muy lamentable. Pero aquí el problema es que cuando el virus se ha convertido en comunitario, como ocurrió en San Francisco de Macorís y como está pasando en La Vega, estamos, por supuesto, exponiendo las vidas de miles de personas. Hasta ahora no sabemos. Lo que estamos viendo es que el virus es muy letal, pero se expande y la letalidad aumenta en lugares como San Francisco de Macorís, que tiene de las 83 muertes, de las 86 muertes de República Dominicana, San Francisco de Macorís debe tener cerca de 30 o más de 30. Uno no sabe al final. Porque ayer, cuando el ministro de Salud Pública dio un dato, apareció un periodista, Félix Vargas de San Francisco de Macorís, diciendo: ministro, usted dijo que no murió nadie hoy. Mire, aquí hay, murió este, murió este, murió este, murió este. Y dio Sí, datos sí, que uno dice, él y bueno, otros siempre dicen esas cosas, sí, sí, le responden, no hay credibilidad en el ministerio, eso es muy lamentable. Fausto, tenemos que ir a una pausa y damos paso entonces al compañero Máximo Laureano desde Santiago. Gracias. Santiago suma 10 casos más de contagiados por el coronavirus. Las defunciones han subido a 8. Los infectados ahora son 204. Sigue siendo la provincia con más casos en la región del Cibao. En relación a los fallecidos está el ingeniero Ambioris Díaz, quien fuera presidente del CODIA en la sección local. Era hijo del legendario dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, Ambioris Díaz Estrella, que además fue fiscal de Santiago. El Gran Hotel Cibao, que lleva más de 15 años paralizada su construcción, ya en una etapa muy avanzada, está siendo propuesto por algunos ciudadanos en las redes sociales
como un espacio que se puede utilizar para el aislamiento de pacientes contagiados con el coronavirus. Esta plaza pertenece a la empresa Cemento Cibao. Los ciudadanos están proponiendo que las autoridades lo rehabiliten y lo utilicen como un hospital temporal. El profesor José Izquierdo, su salud sigue avanzando. Ayer hablábamos de cómo se ha ido recuperando el dirigente ahora de la Fuerza del Pueblo, José Izquierdo. Hay un tweet en su cuenta que dice lo siguiente: por medio del presente informo que gracias a Dios estamos de vuelta. Después de varios días luchando, estamos ganando la batalla, dice el profesor José Izquierdo. Ahora milita en la Fuerza del Pueblo y ha ocupado en Santiago varios cargos con el Partido de la Liberación Dominicana, como el cargo de gobernador. Estuvo también en Proindustria, estuvo también como presidente del FOMPER. José Izquierdo, mucha gente contenta con su recuperación en Santiago. Regreso con ustedes.